Hola, muy buenas tardes. Soy Adrián Cordero. Hasta hace muy poquito tiempo, era el presentador del tiempo en La Sexta Meteo, no solo en La Sexta Meteo, también en Al Rojo Vivo, en Más Vale Tarde. En definitiva, durante bastantes años, 8 años y pico, he estado al frente de muchas secciones de meteorología en La Sexta. En los últimos tiempos, pues me he permitido, creo que hace unos 4 meses, un pequeño cambio de aires. Y bueno, pues ahora mismo sigo muy vinculado a la meteorología como aficionado, por un lado, que soy, por supuesto. Ahí estamos siempre en Twitter y en las redes sociales, intentando sacar también adelante un par de proyectos que me ilusionan mucho, como son Meteofiestas y Meteobodas, dos páginas web del tiempo orientadas a este tipo de eventos. Creo que Meteofiestas está funcionando bastante bien. Y bueno, con bastantes cositas ya a futuro que seguramente me van a seguir llevando por el camino de la meteorología, aunque bueno, todavía no puedo contar todo lo que hay, pero bueno, que sepáis que seguramente nos vamos a seguir viendo y nos vamos a seguir viendo en el ámbito de la meteorología. Aunque he de decir que yo soy periodista, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, pero desde el principio con la ilusión de que esa era la formación adecuada para acceder a esta profesión, a este trabajo que es comunicar meteorología en los medios de comunicación, no solo en televisión, sino que en fin, que lo hago a través de otros medios, a través de webs, como os he contado, e incluso también he escrito bastantes artículos en prensa escrita y revistas. Bueno, pues Adrián, estamos encantados de tenerte aquí en el programa Meteor y Entrevistas. Y bueno, si quieres contar algo más tuyo, de tus redes sociales y eso. Bueno, en las redes sociales siempre estamos ahí pues compartiendo una afición, ¿no? Es una cosa que a mí me entretiene muchísimo, me divierte muchísimo estar en redes sociales. Además, bueno, ya sabemos cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Tienen esa capacidad de generar comunidad, tienen esa capacidad de que al final, bueno, pues a través de algoritmos y demás, sobre todo Twitter, que es la que más trabajo, pues tiende siempre como a mostrarte las cosas por las que tú has mostrado interés, valga la redundancia. Por lo tanto, bueno, pues es un sitio muy interesante en el sentido de que compartes imagen, compartes fotografía, compartes modelos meteorológicos y compartes una afición. Y yo he detectado que hay muchísima gente que está súper entusiasmada ahí detrás y sobre todo sí que puntualizo bastante a menudo en este sentido de Twitter, que estamos compartiendo una ilusión, que yo ahora ya no estoy en tele, pero cuando estaba en tele a veces me decían, bueno, es que ¿cómo eres tan imprudente en las redes sociales y dices que ojalá que nieve, que tal, que debería ser más riguroso? Ahí estamos como aficionados, ahí estamos pasándolo bien, estamos ilusionándonos con una nevada, estamos, en fin, viviéndolo con cierto rigor, lógicamente, pero con derecho a dejarse llevar por ilusiones, por emociones, por sueños y por lo que nos dé la gana, sin engañar a nadie. Pero lógicamente ahí no estamos para estrictamente sentar cátedra sobre meteorología. Ese es otro territorio. Ahí estamos para hablar, para divertirnos y para generar una comunidad que además creo que es muy bonita, sinceramente. Sí, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar las primeras preguntas. Y Sí, nada, espero que te sean fáciles. bueno, seguro que sí. Y bueno, empezamos con la primera. Se te ve tu cara. Y bueno, la primera es ¿cómo empezó tu afición a la meteorología y cuándo? Bueno, cuando muy pequeñito, cuando desde que era pequeño, ¿cómo? Pues no lo sé. Yo creo que es una de esas cosas que se llevan en la sangre, que se llevan en los genes, y la verdad es que no sabría decir cómo sucedió. Sí que me acuerdo perfectamente que a mí lo que me fascinaba era la nieve desde muy pequeño, era lo que me alucinaba, la nieve, y de hecho me pasaba horas mirando modelos meteorológicos para ver la opción de si nevaba. Fijaos, en Asturias, y yo vivía en Avilés, o sea, a nivel del mar. Por lo tanto, perdía mucho tiempo buscando esa nieve que nunca llegaba, ¿no? Sí recuerdo un par de nevadas. Fíjate si era pequeño,
Yo nací en el 88 y ya tengo recuerdo, la primera nevada que tengo recuerdo en Avilés fue en el año 92, en el invierno del 92, nevó. Y luego ya, bueno, hubo más nevadas, aunque no muy grandes, y sí que recuerdo una que fue justo antes de venirme yo a Madrid, en el 2006. Es más, os podría decir que estoy casi seguro que fue el 29 de enero del 2006. ¿Cómo? Pues nada, pues como me gustan tantas otras cosas, es algo que se lleva ahí, que te ilusiona y no sabría decir por qué. Supongo que tiene algo de apego a la naturaleza, al entorno que nos rodea. En ese sentido, pues todo me fascina bastante el mundo natural, me fascina bastante el urbanismo también, me fascina mucho las infraestructuras, me fascinan mucho las decoraciones ornamentales. O sea que yo creo que todo lo que tiene algo de espectacular, de estético y de vistoso siempre me llama la atención, y en ese sentido, claro, la meteorología siempre ha estado ahí, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias por contestarnos, Adrián, a la primera. Y bueno, vamos con la segunda. Sí. Y bueno, la segunda es que si estudiaste algo sobre meteorología. Como tal, un título no tengo ningún título. He leído muchísimo por afición y me considero una persona autodidacta. Aparte de que, por supuesto, he leído libros de diferentes personas que están en este mundo y que desde pequeño sigo. He leído cosas de José Miguel Viñas, en fin. Pero como tal un título no tengo. No tengo un título que acredite. Y bueno, a mí además me gusta destacar y siempre reivindicar, entre comillas, o al menos no atribuirme algo que no soy. Yo no soy meteorólogo, ni me considero esto, y de hecho muchas veces me ha pasado, nos pasa a muchos, ¿no? El meteorólogo, ¿no? El meteorólogo es el que estudia ciencias físicas o geografía, e incluso en este país el meteorólogo un poco de carrera era el que hacía la oposición a EMET, o antiguamente el INM. Yo me considero autodidacta, me considero una persona pues que a base de leer meteorología, de estar metido siempre en foros y en redes de meteorología antes de que existiese Twitter. Bueno, pues os acordáis del foro de Meteorred, os acordáis bueno, igual vosotros no, pero nosotros teníamos uno en Asturias que era muy potente y mucha de esa gente estaba en Meteorred, que se llamaba Meteasturias. Bueno, sigue existiendo, lo que pasa es que ahora ya, en fin, esto de los foros está un poco más agotado. Y bueno, pues ahí, claro, pues había un montonazo de gente que sabía de modelos, teníamos varios hilos de seguimientos de modelos y, en fin, pues yo de mano pues no tenía mucha idea. Yo estoy hablando que ahí en esa red seguramente entré, pues en casa llegó el internet en el 96, pues sería igual en el 2000 o 2002. Pues quiero decir que yo cuando entré ahí, pues con 12 años o de poco más, pues no tenía mucha idea. Pero bueno, pues aprendes a base de hablar con gente que controla mucho del tema. Dicho lo cual, tampoco me considero un experto en meteorología. Es decir, cualquiera que tenga una carrera en físicas y una especialización, al menos en física de la atmósfera, pues me imagino que sabrá más que yo, porque yo todo lo que sé pues es de leer y bueno, en ese sentido se aprende, pero no tengo, como os digo, un título que lo acredite. Bueno, pues vamos con la tercera pregunta. Uh-huh. ¿Cuándo tomaste la decisión de profesionalizarte, bueno, realmente en el tema de la meteorología o en lo que has estado trabajando? ¿O cuándo también te diste cuenta que la meteorología va a ser tu profesión? Bueno, cuando tomé la decisión de profesionalizarme, claro, es una decisión que realmente no sé. A ver, querer dedicarme a eso hace muchísimo. Querer dedicarme a eso, yo como sueño, ya cuando era pequeño, pero estoy hablando de seguramente en la etapa de primaria, con 10 años o por ahí. Yo, en mi casa, había que callarse cuando salía Maldonado
o Montes de Oca dando el tiempo y mandaba a todo el salón callarse porque estaban dando el tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que es como ilusión, desde muy pequeño, como proyecto, como decir, vamos a ver si lo intentamos, seguramente cuando tomé la decisión de estudiar la carrera de periodismo y comunicación. Es decir, me metí en periodismo y comunicación con la ilusión de decir, esto me puede llevar a comunicar meteorología en televisión, por lo tanto, o bueno, o en cualquier medio. Por lo tanto, sí que ahí, sin ser, lógicamente, el único camino, y de hecho planeó por mi cabeza la opción de hacer física, planeó 2 años antes ya, porque en ese caso tendría que haber cogido otro bachiller, no el de ciencias sociales. Lo que pasa es que me parecía que era como cerrarme demasiado en la meteorología y al final llega a la conclusión de, no, a mí lo que me gusta es la meteorología, pero me gusta comunicar, me gusta muchísimo el periodismo y siempre me ha gustado. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que cuando empecé la carrera esto ya pasaba por mi cabeza. Y cómo la estrategia que seguí para conseguir llevarlo a cabo, y así os cuento un poco ya la trayectoria, es que en el último año había una especie de, ahora creo que lo llaman TFG, trabajo fin de grado, de aquella lo llamamos como una tesina, porque todavía la licenciatura era una tesina, era trabajo fin de carrera, no es una tesis doctoral, pero bueno, algo más, yo creo que es un poco más que lo que es ahora trabajo fin de grado. Y yo lo hice sobre meteorología en televisión. Hice un análisis de meteorología en televisión, de cómo se trataba la meteorología en los medios de comunicación y particularmente en la televisión. Y básicamente lo hice, lo primero porque me encantaba, lo hice a través del profesor de geografía. Y lo hice sobre todo porque suponía que me iba a abrir la puerta a conocer a algunas de las personas que estaban dentro del ámbito. Disculpad, que ando muy resfriado. Y en ese sentido, una vez que conociese a esa gente que estaba dentro del ámbito, pues oye, pues presentarme sencillamente, ¿no? Que supiesen que existía y que supiesen que, bueno, pues que me interesaba el sector y que si alguna vez tenían a bien, pues hacerme una prueba o que les mandase un currículum o lo que sea, pues encantado. Y entonces esa estrategia funcionó y cuando yo terminé el trabajo de fin de carrera, una de las personas a las que había entrevistado era Jacob Petrus y me llamó. Me llamó porque surgió una necesidad en Telemadrid. No recuerdo muy bien qué es lo que había sucedido, pero bueno, quedó una vacante en Telemadrid y Jacob se acordó. Dijo, este chaval que me entrevistó me dijo que le gustaba esto, pues oye, vamos a pegarle un toque y por hacerle una prueba no perdemos nada. Y bueno, me hizo la prueba y a pesar del absoluto disparate que sería aquella prueba, pues me cogió. Así que un poco ese es un poco el cómo llegué y el cómo lo decidí, aunque siempre está un poco esa estrategia que tú trazas, que en mi caso me salió bien. Ese golpe de suerte que tuve de que justo apareciese esa vacante en Telemadrid y desde luego también dar con gente maravillosa como Jacob, que se acordó de mí, porque aparte de que es un tipo al que aprecio una barbaridad, pero aparte de eso, yo he visto con el tiempo, realmente te das cuenta de que él pues podría, pues yo qué sé, nos conocemos todos en este sector, probablemente, o sea, para él sería una apuesta arriesgada, me imagino, pensar en mí, porque yo no tenía ninguna experiencia. Es más, yo en Telemadrid yo tuve que, yo tenía que entrar en Telemadrid y no podía entrar todavía porque no tenía el título oficial, o sea, yo no acabé, o sea, no estuve ni un solo día en paro desde que acabé la carrera y eso fue pues gracias a que Jacob me dio esa oportunidad y siempre le estaré agradecido. Así que yo creo que es la suma de esos 3 factores, creo que he dicho. Pues bastante interesante, Adrián, tu historia. Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que ya va a ser Joan, mi compañero, y bueno, te la va a comentar. Sí, bueno, esta pregunta es una de mis favoritas, en verdad. Sí que es verdad que ya has mencionado a algunas personalidades, digamos, pero sí, básicamente es saber qué personajes o qué personalidades te han influenciado más en lo que sería el mundo de la meteorología, sí, y cuál sería la situación sinóptica que más te gusta.
Bueno, son dos. Empezamos por la primera. Personajes que me han influenciado. El que más, Jacob, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque, claro, cuando yo entro en Telemadrid, soy un pipiolo y no tengo ni idea. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues intentar imitar a la persona que para ti en ese momento es tu referente. Y por lo tanto, sí, Jacob, sin lugar a dudas. Y además... sigo pensando a día de hoy, aparte de que en aquel momento era lógico que fuese él, porque era un poco la persona que más cerca tenía, pero a día de hoy sigo pensando que sinceramente tiene una forma de comunicar absolutamente brutal. Es muy periodística, cuenta muy bien las historias, es un contador de historias, siempre es interesante lo que dice y yo creo que en él está la clave del éxito del formato Aquí la Tierra, porque por lo demás no es un formato interesante que a mí me gusta, no quiero ni mucho menos menospreciar el formato, pero que tampoco es una idea que digas tú, oh, ¿cómo se les habrá ocurrido esto? No, es un formato que hace reportajes sobre medio ambiente, sobre naturaleza, sobre gastronomía, sobre un montón de cosas y que sencillamente tiene la magia de tener a un tipo que comunica como comunica Jacob Petrus al frente de él. Por lo tanto, en cuanto a influencias, seguro que la de él, hablo de la influencia más reciente, lógicamente a lo largo de mi carrera, de mi vida, no de mi carrera, de mi vida, pues sí que lógicamente cuando eras pequeño pues veías a esos presentadores y bueno, pues yo creo que una figura para nuestra generación fue Maldonado. A mí además me gustaba mucho más que Montes de Oca, porque Maldonado sí que daba las cotas de nieve y sí que era como que era algo más técnico. Montes de Oca, a mi modo de ver, era como más un poco por encima y tal. Y luego aparte Maldonado era un tipo que transmitía esa gracia en tele y que luego he tenido la suerte de conocerle en persona y es un tipo que, bueno, iba a decir que es igual de gracioso en persona, no, es 10 veces más gracioso, o sea, es un show y una bellísima persona. Bueno, eso pues siendo pequeño, ¿no? Y después sí recuerdo que me hizo mucha ilusión la nueva etapa de Televisión Española, cuando entró el equipo de Mónica en el año 2008. Sí que creo que fue una revolución necesaria en el ámbito de la meteo en televisión. Ahora ya nos parece repetitivo, pero en aquel momento lo que ellos hicieron no lo hacía nadie. Entonces fue una modernización porque sobre todo fueron los primeros realmente que introdujeron la explicación meteorológica en televisión. O sea, Maldonado, Montes de Oca, lo más científico que había o lo más técnico que había en sus partes era la imagen del Meteosat. Pero no se metían mapas de altura geopotencial, ni se metía en la isotermas 850 hectopascales, no había este tipo de mapas. Me imagino que porque tampoco había las herramientas. Entonces sí que eso fue una revolución y sí que yo lo vi con muy buenos ojos y de hecho sí que me acuerdo que en el trabajo que os comentaba antes, en el trabajo fin de carrera, sí que uno de los capítulos, no bastante amplio seguramente, iba sobre esto, iba sobre la revolución que había constituido el tiempo en televisión española. Creo, insisto, que hablamos del 2008 y todo hay que tener en cuenta que yo este trabajo lo hice entre finales del 2010 y principios del 2011. Por lo tanto, claro, de aquella esto era muy reciente. A día de hoy, claro, pues esto hace ya 14 años y han pasado muchas cosas y han surgido otras cosas y en fin. Bueno, me vais a tener que cortar porque ya veis que voy a por la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación sinóptica que más te gusta? Mira, esto yo siempre pienso que depende de dónde vivas, ¿no? Porque claro, depende de dónde te pille. Al final, una misma configuración atmosférica, sabéis que puede tener consecuencias muy distintas en función del punto del territorio. Es decir, cuando vivía en Asturias, una nortada pura. Una nortada pura era
era la mayor golosina que había, ¿no? Y esas granizadas, esa tormenta que entraba del mar con esa menos 35 en altura, y si a poder ser había una baja secundaria bailando por ahí, pues muchísimo mejor. Por lo tanto, allí esa situación era la bomba, y sigue siéndolo. Claro, ahora que vivo en Madrid, por ejemplo, pues con una nortada pura en Madrid, pues no te comes absolutamente nada. Entonces, pues por ejemplo, en Madrid, ¿cuál es la situación más chula? Otra vez en términos de nieve, pues por ejemplo, sin ser tan bestia como fue Filomena, pero la configuración meteorológica de Filomena es la que siempre da lugar, casi siempre, porque hay dos tipos de nevadas en Madrid, pero esa seguramente es la más generosa, ¿no? Esa masa de aire húmedo y cálido que se desplaza desde el suroeste y que se come una situación de bajas temperaturas previa que permite que nieve. Eso si vives en Madrid, pero claro, es que, insisto, depende un poco del sitio, ¿no? Si hablamos de lluvias, sí que a mí me gusta mucho la lluvia. Pues claro, fijaos, ¿no? Lo que sucede en Asturias, pues como tengas un suroeste, en Asturias no te comes nada. Son días de calor, días asquerosos, palagosos, bochornosos. Sin embargo, claro, un suroeste aquí, cerca de la sierra de Guadarrama, donde vivo, bueno, entre Guadarrama y Somosierra, y bueno, si estuviésemos más para allá, hacia Gredos, pues esta zona, un suroeste, pues es un exprimidor y por lo tanto cae una barbaridad. Entonces, bueno, pues un poco por ahí. Hablando de configuraciones atmosféricas, que pienso que es por donde lleva la pregunta, no como fenómeno meteorológico. Entiendo que iba más bien como configuración atmosférica. Pero bueno, siempre ya sabéis el tiempo adverso, ¿eh? O sea, los que nos gusta esto, este mes de enero estamos a punto de dimitir, de suicidarnos. Doy fe de ello. Pues muchas gracias. Bueno, sí. Espera, Joan, que le iba a decir que muchas gracias, que está bastante interesante. Y bueno, antes de ir ahora pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, comentábamos el tema ya de situaciones sinópticas a nivel de configuración más general. Sí. Vamos un poco ya a lo concreto. Sí. ¿Qué fenómeno meteorológico no has visto y realmente te gustaría ver? Pues hay dos, y como somos muy bestias los meteos, pues los dos son fenómenos adversos muy severos. Me alucinaría vivir un sistema tropical, no necesito un categoría 5, pero sí vivir un sistema tropical, un huracán, al menos, bueno, una tormenta tropical tampoco. y me encantaría, la verdad, ver cómo se produce la marea ciclónica, ver esa tensión de cuándo va a llegar. También es cierto que luego yo creo que cuando sucede puedes ver pocas cosas, ¿no? Porque de hecho si el sistema tropical es muy potente, pues generalmente lo que sucede es en los sitios donde pueden, pues que la gente se refugia, en fin, que tampoco al final me imagino que acabarás viendo gran cosa. Pero sí me gustaría. Los sigo siempre por webcam cuando suceden, pues estoy enganchado a todas las webcams del sur de Estados Unidos y yo creo que bueno, pues aunque sea un poco más oca, seguramente sería el que más. Y te decía dos porque, bueno, pues otro sería un tornado. He visto mangas marinas, pero un tornado como tal no. Una vez por muy poco, porque una vez, yo creo que fue hace un par de años, sí, porque estábamos ya como medio en pandemia y tal, en el verano del 2020, en el norte de Mallorca, no recuerdo cómo se llamaba esa zona en concreto, pero bueno, en el entorno de la Sierra de Tramontana, hubo un tornado. Se supone que fue una manga marina, tocó tierra y bueno, y provocó un destrozo tremendo. Y a mí me pilló la tormenta, nos pilló la tormenta en un pueblo al lado, que de hecho me acuerdo que me tuve que meter debajo de un tendejón porque teníamos el típico coche de alquiler que coges cuando vas de vacaciones y caían unos granizos enormes. Digo, madre, nos va a destrozar el coche y todo.
y luego fuimos a visitar una serie de pueblos por esa zona y nos encontramos con el rastro que había dejado el tornado, y era absolutamente brutal, como había tumbado todos los árboles en una trayectoria muy clara que después se vio a través de fotografías que superaba el kilómetro, y en un ancho que sí que os puedo decir que tranquilamente serían 100 metros. O sea, tuvo que ser una absoluta bestialidad aquel bicho, F2 seguro. Y bueno, pues me gustaría, pues claro que yo creo que son los dos que tengo ahí. Bueno, digo sistema tropical, he dicho huracán, pero me valdría tifón también, ¿eh? Bueno, mira, en verdad aquí compartimos deseos también. Aunque sí que es verdad que he estado muy cerca yo de ver alguno, pero se resisten. Sí. Pero bueno, ya que comentabas también lo del tema de lo que sería el recorrido y tal, los efectos, sí que los vi en una ocasión. No vi el tornado, pero sí fui después a ver los efectos. Sí. Y es espectacular lo que es capaz de hacer algo que simplemente realmente es viento, pero es una pasada. Sí, es increíble la fuerza que puede tener, y yo creo que a los que nos fascina la meteorología, lo que nos tiene un poco siempre es esa cosa de que es una fuerza tan brutal y yo creo que es lo que tiene de fascinante, ¿no? Incluso también la capacidad que tiene de sorprendernos, a pesar de que cada vez conocemos más de ella y sabemos más de ella y tenemos más capacidad de predecirla, pero yo creo que nunca deja de sorprender. Y yo creo que ese punto siempre de imprevisible también tiene su emoción, ¿no? Puedes saber que va a haber una tormenta, pero no sabes exactamente dónde va a descargar. Incluso cuando hay una tormenta tampoco sabes exactamente dónde va a caer el rayo. Entonces tiene siempre como esa emoción, ese seguimiento de radar, ese seguimiento de satélite, ese seguimiento en el largo plazo del modelo, pero no tanto como el reto de adivinar, sino como la emoción de qué pasará, como el que espera la mañana de Reyes a abrir los regalos y a ver qué me han traído, ¿no? Pues un poco lo mismo. Yo creo que tiene algo un poco parecido, ¿no? El año pasado venía Filomena y venía y estabas ahí con todo el nervio, pero hasta que no llegó no sabíamos, ¿no? Lo que nos traía. Entonces Filomena no fue solo Filomena fue pues los 7, 8 días antes de seguimiento. Fueron 10 días desde un punto de vista meteorológico que son un regalo. Que luego eso a veces también sucede que cuando, como le ponemos tanta ilusión, o al menos a mí me pasa, como le ponemos tanta ilusión a los fenómenos meteorológicos, a cualquiera, también es cierto que a veces te decepciona. A veces cuando una situación que se preveía muy interesante pues resulta ser menos extrema o se va descafeinando, tal, también tienes ahí como esa sensación de frustración, que en el caso del año pasado de Filomena, desde luego no fue así. Bueno, también está la otra parte de que empieza flojo, pero después en el último momento pega el sprint. Sí, pero bueno, yo creo que en los modelos meteorológicos suele suceder más bien lo contrario. Lo tengo más o menos estudiado. Pero no es culpa de los modelos, ¿eh? O sea, es que al final, lógicamente, el modelo no es... ¿Cómo decirlo? El modelo tiende a la normalidad porque la normalidad tiende a imponerse. Porque si la excepcionalidad fuese normalidad, ya no sería excepcionalidad, sería normalidad. Por lo tanto, lo que casi siempre termina pasando es lo más lógico. Por eso esas salidas locas que a veces nos plantean los modelos en diferentes sentidos, pues al final acaban tendiendo a una situación pues más normal y más lógica, pero no es culpa del modelo, pues que la realidad, en este caso, por así decirlo, supera la ficción casi siempre. Entonces es un poco como yo lo analizo, este fenómeno. Y bueno, pues la otra parte de la pregunta sería la de, ya que, bueno, hemos hablado de los que no has visto, pero de los que has visto, ¿cuál ha sido tu favorito? Hombre, por supuesto, en mi cabeza pasará la historia, yo creo que la de todos, Filomena, por supuesto. O sea,
sé que no soy original, pero si me invento otro sería como decir, te estás inventando, que no es ese. O sea, es el fenómeno meteorológico. Ya no digo solo el más brutal que hemos vivido, yo creo, hablo desde el punto de vista, claro, del centro del país, el que viviese en otra zona. Insisto, no solo que hayamos vivido, sino que es muy probable que nos toquen muy pocos más en la vida, sí. Por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Porque al final la atmósfera de alguna manera tiende a comportarse de una manera convencional. Y por lo tanto, que se produzca una configuración tan excepcional, no la configuración en sí misma, que la configuración no fue tan excepcional, fue excepcional la trayectoria tan directa que cogió la borrasca hacia la península y las características de la borrasca, que era una borrasca brutal. Es decir, no debemos olvidar que si Filomena no hubiese sido nieve, probablemente habríamos hablado de inundaciones. O sea, claro, es que era una borrasca tremenda, no era una borrasca convencional. De hecho, tuvo ciertas características tropicales días antes cerca de Canarias y por lo tanto, pues yo creo que es que no hay otro fenómeno que yo haya vivido que se pueda comparar a esa nevada. La verdad que no se me ocurriría. Me gustan muchos, recuerdo grandes tormentas, me acuerdo una vez una situación de tormentas muy, muy gorda que hubo en Madrid. Esto sería año 2012, 13, era verano. Y yo me acuerdo que estaba en el balcón y viendo cómo granizaba a tope y tal. Y de repente un rayo cayó en la antena de televisión del edificio justo de enfrente, y que nos separa, bueno, pues el ancho de la calle, que yo no vivía en una calle muy ancha, pues eran, yo qué sé, 20 metros, o sea, al lado. Y sí que es verdad que fue una sensación, el impacto de que te tira para atrás y todo, el miedo, porque claro, es todo muy rápido y te asustas muchísimo. Y sí que es verdad que es una anécdota y que tengo, que es muy personal, pero que sí que es verdad que nunca me había caído un rayo tan cerca y la verdad que es impresionante, porque es que el propio golpe te empuja para atrás, ¿no? Entre que tú del susto tiras para atrás y yo creo que la propia onda expansiva, el sonido y el resplandor son simultáneos y es como una explosión, es una sensación, bueno, por aportar algo más que Filomena, pues sí que es verdad que eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. Y luego, por decir otra cosa que suelo seguir con muchísima atención y que además esto sí que hay ciertos estudios que nos dicen que tal vez podamos asistir a este tipo de cosas cada vez con mayor frecuencia, es la llegada, siempre desde pequeño me ha flipado la llegada de restos de sistemas tropicales al entorno de la península, ya sea bien con vida todavía, ¿no? Con opciones de incluso tocar tierra como tormenta tropical o como un huracán de categoría 1, como simplemente cuando ya llegan como depresión tropical o incluso como borrasca extratropical, siempre me flipa mucho. Que luego, en realidad, los efectos no suelen ser nada del otro mundo, pero sí recuerdo muy bien el caso de Ofelia y sí recuerdo muy bien también que llegó a Lisboa en el 18, que al final creo que no se computó como huracán tocando tierra en la península, pero por muy poco. Y bueno, pues también lo recuerdo. Además, aquel tocó tierra el día de mi boda y eso también me llamó la atención. Digo, tenía que llegar el primer huracán de la historia a la península el día de mi boda. Esto está bien, o sea, como tiene que ser. Así que bueno, pues no sé, un poquito eso os cuento. Pues bastante interesante, la verdad. Bueno, pues vamos a ir con la sexta pregunta, que esta también está bastante interesante, la pregunta. Y bueno, pues ¿cuál es tu clima favorito? Y también, ¿cuál es la estación del año que más te gusta? ¿Clima os referís a dentro de la península ibérica Sí, o a nivel de toda la península ibérica? Esto tiene mucha amiga porque, claro, en función de lo que cada uno quiera, hacer, ¿no? A mí me gusta la lluvia, pero me gusta mucho el verano. Entonces, claro,
te diría, pues como zona húmeda, como zona lluviosa, como zona con su tiempo variable y movido, pues me quedaría con cualquier punto del Cantábrico, probablemente, dentro de la península. Pero con la pega de que me gusta el verano. Y ese es uno de los grandes contras que tiene la zona del Cantábrico, que es que la estación de verano sí existe, pero es un verano poco marcado, es un verano corto y desde luego no es un verano de garantías. Y en ese sentido, yo sí que te diría que como combinación de un sitio que tiene verano, pero que al mismo tiempo después el resto del año tiene movimiento meteorológico, sí te diría que, por ejemplo, el sur de Galicia. El sur de Galicia tiene un clima fascinante, porque tú puedes ir a Vigo, a Pontevedra, y estar yendo en agosto 15 días consecutivos a la playa. Y luego, sin embargo, a partir de otoño, pues tiene un clima muy lluvioso, por supuesto. Y bueno, y tiene sus temporales marítimos que me fascinan, sus grandes borrascas. Yo creo que Galicia, con un poquito más de nieve, porque claro, al final al estar más al oeste tiene esta contra, ¿no? Que la masa de aire frío siempre suele ser más potente cuanto más hacia el nordeste de España. Si no fuese por eso, por ahí podría ir el sur de Galicia. Pero bueno, claro, cada uno tiene lo suyo, ¿eh? No me gustan, dentro de la península no me gustan los extremadamente cálidos, no daría nada por vivir en los calores extremos, me agobia el calor extremo. Os he dicho que me gusta el verano, pero no las sartenes. En ese sentido, pues no me seducen cosas como Córdoba, Sevilla, Jaén en verano. Y he estado en todos estos sitios en verano, y me encantan, como ciudades. O sea, no suena a crítica, pero no es un clima que tal. Y tampoco me da mucho más por el Mediterráneo. No me da mucho más por el Mediterráneo porque es un clima que siempre... A ver, a mí me gustan los fenómenos extremos, pero no las catástrofes constantes, ¿no? Y la verdad que tiene uno la sensación que en el ámbito mediterráneo se vive casi una tragedia constante, o sea, o falta de agua, tal, o inundación, destrozo. No me flipa el clima mediterráneo, me flipa el Mediterráneo. Sobre todo el Mediterráneo norte, especialmente he veraneado mucho en Tarragona, me encanta Girona también, pero no sería mi clima favorito. Un poco a modo de resumen. Bueno, y el Canario, claro, es que Canarias no tiene un clima, tiene 1 millón. Claro, Canarias recorres 10 kilómetros y puedes pasar de estar en algo parecido a Euskadi a estar en algo parecido a Almería. Entonces, al canario depende. Sí que hay que decir, respecto al clima canario, y esto ya es una cosa que siempre he pensado, si veis que me enrollo mucho, me decís, sí que hay que decir que está un poco mitificado, ¿eh? O sea, en Canarias ni siempre hace sol, ni siempre están en la playa, ni siempre hace calor. Yo estaba en invierno en Canarias y nos caga frío. Depende de dónde, pero en la playa todo el día no estás. Pero no te estoy diciendo, o sea, te estoy diciendo más palomas, te estoy diciendo sitios turísticos de playa en febrero, pues puedes ir a la playa, pero no es agradable. Cualquiera que vea las máximas de Tenerife estos próximos días, pues verá 18, 19. Bueno, habrá quien diga que es calor, pero para ir a la playa no. Yo por debajo de 25 grados no es calor. El confort está en torno a los 25, ese es el ideal. Bueno, pues bastante interesante, la verdad. La pregunta 6 nos has contado bastante lo que opinas de ello y bastante interesante. Y bueno, pues la 7 también te la voy a preguntar yo y bueno, te voy a preguntar si tienes alguna estación meteorológica instalada o si siempre llevas algún dispositivo como mirar la presión barométrica, algún termómetro portátil o anemómetro portátil. Estación tengo una, lo que pasa es que todavía no la he cambiado de casa. Me he mudado, bueno, recientemente no, me mudé en verano ya, pero bueno, han sido tantas cosas que todavía no la he traído del patio de la otra casa a esta. Y de hecho, ahora que me lo habéis preguntado, me recordáis que a ver si voy a por ella. Sí, tengo una estación, tengo una Oregón, bueno, normalita, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, está bien,
con su pluvio, su anemómetro y, bueno, pues en fin, está bien. Y luego, dispositivos, no, la verdad que no suelo llevar nada encima para mirar presión o eso. Me preguntabas, ¿no? Por presión, por... Sí, o No, anemómetro también. no, la verdad que no suelo, vamos, ni cuando voy al campo, ¿eh? Lo único que siempre tengo curiosidad es por saber la altitud a la que estoy en cada momento. Entonces, bueno, sí que tengo una aplicación en el móvil que por GPS te dice a qué altitud estás en cada momento. Pero no instrumentos de meteo, salvo cuando hacíamos los directos en La Sexta, que llevábamos el termómetro para ver cómo de mal lo pasábamos en la nieve. No llevo nada. Pues bastante interesante la pregunta, porque claro, yo te preguntaba por eso, porque yo tengo un anemómetro que también vale para termómetro, de estos digitales, y lo sacas ahí por la calle y vas viendo la velocidad del viento y eso. Y bueno, la siguiente pregunta te la va a preguntar Joan. Vale. Sí, quiero entrar ahora un poco más en tema ya más directamente opinión. En este caso, ¿cuál sería tu postura con respecto al cambio climático? Es complicado. Esto, si ya me he enrollado en preguntas que no tenían tanta amiga, pues imagínate esto, igual tienes que hacer ahí un corte. No, vamos a ver, yo distinguiría en el cambio climático dos cuestiones. Por un lado, la parte científica y la parte política social. Y esto lo dividiría automáticamente. Empezando por la parte científica, el cambio climático no es una cuestión de posicionamientos. No nos vamos a poner a debatir en si existe o no existe o en qué grado existe. Es decir, hay un montón de mediciones y de estudios que así lo demuestran. Por lo tanto, ahí el debate tiene poco recorrido. Y a mí cuando... Yo sé que vosotros no me lo preguntáis en ese sentido, ¿no? Pero cuando a veces me plantean, ¿tú crees en el cambio climático? Digo, yo no. Yo puedo creer en Dios o no, o puedo creer en el Espíritu Santo, pero en el cambio climático no estamos hablando de una creencia. Estamos hablando de una cuestión que está demostrada, que es científica y que por lo tanto no implica que yo me posicione en si lo creo o no, porque como si entrar a debatir eso, pues sería como, ¿usted cree que la Tierra es redonda o es plana? Bueno, pues no vamos a entrar en ese debate. Eso por un lado. Después, claro, ¿dónde se complica todo esto? Una barbaridad. Por un lado, todos los matices que tiene el cambio climático, es decir, dentro de que científicamente existe un cambio climático en el sentido de un incremento de la temperatura media global en la superficie del planeta y por extensión también de las aguas oceánicas, ¿vale? Este es el dato objetivo. A priori no me parece que sea discutible que sea por la presión de las emisiones de dióxido de carbono, aunque aquí hay gente que dice que no es antropogénico. Yo en mi caso sí pienso que es antropogénico y además el incremento de las emisiones ahí está. Y además está demostrado que el CO2 tiene una gran capacidad de retener calor a pesar de ser un gas minoritario en la atmósfera. Pero sí que pienso que hay muchísimo que debatir, no que debatir, sino que analizar respecto hacia dónde nos lleva ese cambio climático. Y ahí sí que ahí podríamos, claro, y es que no lo sabemos. O sea, y ahí el que diga que sabe exactamente el escenario, y yo ahí soy un poco crítico con los medios de comunicación, autocrítico, porque yo he pertenecido a ellos y de alguna manera tengo un pie puesto en ellos todavía. Autocrítico en el sentido que yo creo que la tentación de simplificar un discurso que es científico y que a veces puede parecer un poco más complejo, pues nos ha llevado a poner el foco muchas veces en la consecuencia de lo que va a tener ese cambio climático. Es decir, por ejemplo, una de las asociaciones que es errónea, que se ha hecho sistemáticamente, o al menos históricamente se ha hecho en televisión y que la gente asocia en su cabeza es cambio climático, sequía. No, cambio climático, sequía, no hay ningún indicio que nos diga que un mundo más caliente sea necesariamente un mundo más seco. Es más, desde un punto de vista científico, un
un mundo con más carga de energía, la energía es el combustible que mueve la atmósfera. Esto lo sabéis vosotros perfectamente. Entonces, en ese sentido, si tú le echas algo más de combustible, pues tal vez la atmósfera se mueva algo más. Por lo tanto, es un error de comunicación atribuir el cambio climático a la sequía. Después, claro, cambio climático y fenómenos extremos. Bueno, sí, tal vez sí, fenómenos extremos. Yo más que extremos los llamaría distintos, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde llegaría yo por mi experiencia y por lo que leo muy a menudo sobre este tema? A día de hoy podemos saber que el planeta se está calentando, lo sabemos, y sabemos que eso está alterando ciertas dinámicas atmosféricas. Está alterándolas ya. Encontramos comportamientos anómalos de la atmósfera, desde el punto de vista de circulación de las masas de aire. Esto yo creo que estamos asistiendo a ello. ¿Hacia dónde vamos? Nos queda muchísimo para analizar. El que diga que tiene la verdad absolutamente, porque no la hay todavía, no hay un consenso científico, y entonces ahí sí que yo me pongo un poco más de perfil cuando hablamos de las proyecciones de esos escenarios futuros. Porque yo ya he escuchado que España va a ser más seca porque como las borrascas tienen más energía, entonces van a tender a subir más rápidamente al polo y por lo tanto España va a ser más seca. Después he escuchado que no, que España va a ser más húmeda porque el clima de España se va como a tropicalizar debido al cambio climático. También he leído que los inviernos en Europa, bueno, esto lo habéis leído vosotros también, van a ser más fríos debido al debilitamiento de la corriente en el chorro. Pero si se debilita la corriente del chorro, también hablaríamos de un clima más seco en la fachada occidental europea. No. O sea, no digo que no estén bien todos estos estudios. Digo que hay tantos y caminan en tantos sentidos distintos que es muy pronto para decir el cambio climático nos va a llevar a esto. En Asturias se dice mucho, con el cambio climático esto va a ser Almería. No parece que vaya a ser Almería, Asturias, con el cambio climático. Y una cosa, Adrián, en lo que comentas eso de la debilitación del chorro, pues hace unos días o ayer ha salido una noticia en Cazatormentas que hay otro estudio que dice que es que se ha acelerado. Sí. No sé cómo piensas eso. Vi el titular, no leí la noticia, vi el titular, creo que lo puso, ¿a quién se lo vi? ¿Cómo se llama este hombre? Que no me sale el nombre. Bueno, vi el titular. Pues pienso un poco lo que te decía antes. Como no he leído el artículo, no te puedo analizar el artículo, pero bueno, si me dices que lo que viene a decir el artículo es todo lo contrario a lo que te estaba diciendo, ¿no? Que la corriente del chorro no solo no se detiene, sino que se ha acelerado, pues viene a decir, pues eso, que en ese trazar escenarios futuros, sencillamente hay muchísimo trabajo que hacer. Está muy bien que se haga, hay que analizarlo, pero aquí los discursos simples no sirven. Es un poco la reflexión que yo venía haciendo. Bueno, pues... La verdad es que comentabas el tema de los posibles escenarios que podría tener el clima de España a raíz también del cambio climático. Yo, sinceramente, soy más partidario de esa especie de tropicalización, por el hecho de que a más calor, más temperatura del mar, más evaporación y demás. Claro. A partir de ahí, bueno, cada escenario tendrá su teoría, al final solo habrá una válida que ya se verá con el tiempo, pero hay la otra parte de la pregunta. ¿Crees que estamos a tiempo de poder parar esa tendencia o de volver a minimizar el impacto humano con respecto al cambio climático? Hombre, claro que estamos a tiempo de pararla, seguro, y de hecho ya estamos haciéndolo, ¿no? Hay unos compromisos y bueno, y en el mundo desarrollado pues las emisiones se han limitado, se han reducido. Claro, estamos a tiempo de revertirlo, no.
de revertirlo, yo pienso que el daño ya está hecho, pero sí que desacelerarlo, quizás mejor. Exactamente, yo sí que pienso que pienso yo, ¿no? Es un poco lo que nos dicen los escenarios de todas las cumbres del clima que hay, y ahí en ese sentido pues sí que hay un trabajo exhaustivo, y sí que nos dicen que que en la medida en que reduzcamos progresivamente las emisiones hasta ese objetivo hipotético y diría que casi imposible de emisiones cero, pues lógicamente, al menos eso dicen los escenarios, el incremento de temperatura se iría frenando. No volver al escenario inicial, porque también, según tengo entendido y lo que dicen los estudios, el dióxido de carbono es un gas muy persistente y, por lo tanto, las concentraciones que ya hay tardarían muchísimos años en revertirse. Por lo tanto, esa densidad de dióxido de carbono en la superficie de la atmósfera ya existe y no se va a revertir en un plazo razonable, que podría ser el de nuestra vida. Cientos de años sí, pero nosotros no lo veremos. Dicho lo cual, sí que me gustaría, porque, claro, me dices, estamos a tiempo de parar la tendencia. Yo creo que lo más importante en este sentido, aparte de las emisiones y aparte de un poco de todo ese discurso del cambio climático con mayúsculas, es muy interesante el cambio de mentalidad y de conciencia como sociedad. Y yo creo que en este sentido se ha avanzado muchísimo. Yo suelo ser una persona más partidaria en las causas sociales y justas, ver el vaso medio lleno que medio vacío, ¿no? A veces tenemos la sensación de que en cualquier reivindicación, en este caso medioambiental, estamos reivindicando como si el punto de partida fuese un desastre. No, el punto de partida fue un desastre hace 50 años, pero madre mía, de lo que emitió la industria en este país hace 50 años a lo que emite hoy, claro, había que estar en Avilés en los 80 para saber lo que era aquello, o había que ver la Ría de Bilbao en los 80 para ver lo que era aquello. Claro, la mentalidad ha cambiado muchísimo. En este país hasta hace 15 años no reciclaba a nadie. El máximo favor medioambiental que hacíamos era tirar los papeles a la papelera en vez de al suelo, y eso ya era los que estábamos bien educados. No había una conciencia medioambiental, no había una conciencia de que nos estábamos cargando el planeta o de que nuestra presión podía reventar el planeta, y ahora la hay. Entonces, para mí ese es el principal éxito de discurso de responsabilidad, y la sociedad está muy concienciada. No todo el mundo, ni de la misma manera. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista al futuro. No solo en términos de cambio climático, porque también hay que tener en cuenta que el daño medioambiental no es solo el cambio climático. A veces lo focalizamos excesivamente, a mi modo de ver, en eso, y los problemas medioambientales son muchísimos, no solo el cambio climático. Me atrevería a decir que incluso que no tengo tan claro que el cambio climático sea el más importante. Fijaos lo que os digo. Entonces, ese cambio en la mentalidad, en nuestras relaciones con el planeta, esa nueva forma de cuidar la casa en la que vivimos, yo creo que está aquí, yo creo que es una realidad, al menos en las sociedades occidentales, y yo creo que eso es una excelente noticia. Y a partir de ahí, pues yo creo que hay esperanza, yo creo que el cambio climático se va a frenar, y yo creo que vamos a dejar un mundo razonablemente decente a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, al menos eso quiero pensar. Bueno, pues muchas gracias por contestar esta pregunta, y bueno, vamos a ir con las dos siguientes. Vale, pues ahora ya, después de toda esta, digamos, charla con el tema del cambio climático, sí, volvamos un poco al tema también más meteorológico y, digamos, más a tema nacional, en el sentido de que el papel, digamos, que tiene la meteorología y el clima en la educación de este país, ¿cuál crees? Ya no solo qué es, sino cuál crees que podría ser o cuál debería ser. ¿Te refieres en la educación? Hablamos de la educación, del sector educativo, o sea, sí, a nivel de formación o de algún modo de que pueda llegar a más gente, o de que más gente pueda tener ese interés en la meteorología.
A ver, por un lado, la parte meteorológica creo que tiene muy poquita presencia en la. Por eso te preguntaba, ¿no? Si hablamos Sí. de educación, en fin, de la educación primaria, secundaria y demás, tiene muy poca presencia. No digo que sea insuficiente tampoco, sencillamente no, nadie llegará a desarrollar una gran afición a la meteorología por lo que vaya a estudiar en el colegio, ¿no? Ni en secundaria, pues seguramente no sé no sé si esto sigue siendo así. Cuando yo estudiaba en primaria la asignatura era conocimiento del medio, nunca me gustó eso, porque además hubo un tiempo que había varios cursos que iba mezclado la historia y todo, y la ciencia iba todo en un batiburrillo, no me creo que ahí había que las ciencias del mundo contemporáneo, es lo que se llama ahora ciencias del mundo contemporáneo. Bueno, sí. Pero entonces un poco tira por el mismo camino, ¿no? Por lo que veo. No sé, yo creo que ahí pues bueno, pues yo al menos en mi caso, y yo creo que sigue siendo más o menos así, además tengo familiares, docentes y me consta que es así, pues bueno, pues hay una pincelada, lógicamente, meteorológica. Y sí os voy a decir que un poco es una pena, porque la meteorología les fascina a los chiquillos. Yo, gracias a mi trabajo, pues he dado bastantes conferencias a niños, también porque eso, pues os digo, mi madre es profesora, mi prima, mi tía, en fin, somos una familia de muchos profes y les fascina, o sea, les alucina porque tiene todos esos elementos de lo sorprendente, les alucina el satélite Meteosat, les explico pues cómo se lanzan, por ejemplo, los globos, ¿no? Para hacer un perfil vertical de la atmósfera y le estás contando a unos chiquillos cómo funciona un perfil vertical de la atmósfera con un globito y tal, y les llama la atención, ¿no? Bueno, pues sí que creo que se debería, o sea, se podría potenciar más. Dicho esto, bueno, la educación primaria, pues al final es una educación que tiene que abarcar un poco todo y que tampoco puede dedicar a esto demasiado tiempo. Y sí que soy muy optimista en relación a lo que decía antes con la educación medioambiental. Y sí que creo que a día de hoy la educación medioambiental es bastante transversal en toda la etapa educativa. Los conceptos de respeto al medio ambiente, de respeto a la naturaleza, de respeto a los animales, yo creo que están muy bien anclados en la mente de los niños y de los adolescentes y en ese sentido, pues yo creo que ahí sí que vamos por el buen camino. ¿Debería de fomentarse más? Tampoco creo que sea una disciplina que haya que controlar si no te interesa especialmente, como decir, es que no sabes un poco de matemáticas, ¿no? O no sabes la historia de España. Bueno, pues igual podríamos dar más meteorología y menos historia de España. Pero bueno, tampoco creo que me preocupa más la parte pues eso, de la concienciación y de todo lo que tiene que ver con el entorno, de todo lo que tiene que ver con la vegetación, con los bosques, o sea, con todo eso que puede empapar mucho a los niños y que creo que en ese sentido sí que en general se están haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que quizás también yo lo pensaba, sí que es verdad que evidentemente ver educación primaria y secundaria, que es algo también general, puede que no sea necesario. De hecho, yo desde pequeño era un crédito variable de meteorología, que eran 4 pinceladas básicas y poco más. Sí. Pero yo me refería también más de cara a estudios, digamos, entre comillas, ya superiores, entre comillas, tipo formación profesional, algún grado, alguna... Ya, sí, pues ahí, por ejemplo, pues hay muy poco, vamos, por no decir grados que yo sepa no hay. No hay, ya lo miré en su momento. ¿No? Y sí que es verdad que, bueno, que nos obliga o que obliga a la gente que quiere desarrollar una carrera profesional vinculada a la meteorología, pues efectivamente le obliga a coger caminos que a veces
joder, pues pueden ser un poco sinuosos, ¿no? Porque te puede fascinar la meteorología y no puedes hacerte una carrera de física que lógicamente son muchos más elementos que meteorología y que puede haber muchísimos elementos que no sean de tu interés, porque claro, decir, bueno, meteorología y física es lo mismo, no, bueno, pues, meteorología es una pata de la física de tantísimas que tiene, ¿no? Dicho lo cual, claro, todo en física se toca, no quiere decir, pero se toca, pero no. Pues sí, la verdad que nunca había reflexionado sobre ello, te voy a ser sincero, pero sí es verdad que igual hay un hueco, ¿no? Para en fin, sí, no sé si tanto como comunicador, porque bueno, ahí sí que existe el camino de estudiar comunicación. Yo sí que intenté, y eso sí que te lo puedo decir, meter una asignatura de comunicación meteorológica en la Universidad Carlos III. Al final conseguimos hacer unos cursos, creo que los organizamos 2 años. Estuvo Mónica, estuvo Jacob, estuvo José Miguel Viñas, estuvo Ángel Rivera también. Estuvo muy bien y lo llenamos. Y eran 80 plazas para solo la Facultad de Periodismo y lo llenamos. Y tuvimos que decirle a un montonazo de gente que no quedaba sitio. Y sí que en aquel momento tuvimos un proyecto y una conversación, aquel profesor y yo, de decir, no, podríamos montar algo y finalmente poder fijarlo como una asignatura, ¿no? De comunicación meteorológica, no tanto meteorología, sino comunicación meteorológica. Y bueno, pues se nos quedó ahí en el tintero y nunca... Pero bueno, ahora que lo dices, igual algún día lo volvemos a plantear. Sigo manteniendo buena relación con aquel hombre, igual lo planteamos alguna vez. Bueno, pues vamos ya con la última pregunta, Adrián, y ya te dejamos descansar. Y bueno, antes de despedirnos vamos con... Descansar a vosotros. Bueno, está bastante interesante. Y bueno, pues la última, la 10ª va con que si estás realizando alguna investigación en la actualidad o has pensado realizar también alguna en un futuro. No a las dos cosas. No, desde un punto de vista científico no. Claro, yo no soy científico, yo soy comunicador. Entonces, yo la meteorología la vivo por un lado como una afición, que es lo que pasa en Twitter, en redes y en esta misma entrevista que estamos haciendo. Y luego la vivo con la pasión de comunicarla, que eso es lo que pasa pues, en las webs que tengo, en los artículos que escribo en las webs o lo que ha pasado en televisión o pasará en el futuro en otros sitios. Mi vínculo con la meteorología es ese, trabajo de investigador, de campo, no porque no tengo las herramientas ni tan siquiera los conocimientos. O sea, a mí tampoco es que no me gusta meterme lógicamente en el terreno de nadie. Si me piden colaboración para una investigación o si de repente alguien hace una investigación y me dice, oye Adrián, ¿te gustaría que presentásemos esta investigación y quieres ser tú el ponente de la investigación? Pues encantado, pero yo me siento más cómodo en ese ámbito de la comunicación, que es el mío, insisto que no tengo ni las herramientas ni los conocimientos científicos suficientes como para hacer yo una investigación seria de meteorología. Yo estoy para leer, para aprender, para opinar, porque al final cuando tienes unos conocimientos puedes opinar, lógicamente, pero poco más. Desde luego no me veo en esos ámbitos. Bueno, pues ya no tenemos ninguna pregunta más. Espero que te haya gustado todo lo que hemos preguntado y bueno, di algo más si quieres para despedirte. Bueno, yo creo que ahí se han tocado muchas cosas y que ha estado muy bien. No sé, la verdad es que no sé si se me habría quedado algo en el tintero, pero en principio no. Yo creo que ha quedado una entrevista bonita, las preguntas muy interesantes. Y nada, a modo un poco de reflexión final, pues que esto es una afición súper bonita, que las redes sociales y las nuevas tecnologías nos han dado unas posibilidades para desarrollarla tremendas. Tenemos unas herramientas brutales, tenemos todo un mundo de productos libres de derechos a día de hoy que antiguamente eran impensables y por lo tanto, nada, a disfrutarlo. Menos malos rollos a veces en las redes, ¿no? A veces parece que
que es lo único que a uno le molesta un poco de las redes, esa toxicidad que tienen, ya no digo del imbécil que viene de fuera, ¿no? Que el imbécil que viene de fuera del mundo meteorológico, pues bueno, ese siempre va a haber, pero incluso a veces entre aficionados parece como que, yo qué sé, como que tampoco, si aquí somos todos un poco lo mismo, habrá quien sepa más, habrá quien sepa menos, yo ahí no voy a establecer una competición y desde luego me considero que yo vaya a estar en la cabeza de ese pelotón. Pero sí que pensemos que las redes, un poco por eso estamos haciendo esto, ¿no? Porque tú y yo nos hemos conocido, vosotros dos, nos hemos conocido en las redes. Porque si no, pues yo seguramente no os conocería de nada. Y vosotros a mí, pues tal vez sí de salir en La Sexta, pero tampoco nunca me habríais conocido personalmente. Entonces, yo creo que esa comunidad es muy bonita y que no nos dejemos nunca intoxicar por ver quién la tiene más larga, se me permita la expresión un poco más chirula, por este tipo de cosas. Porque sobre todo estamos para aprender, para divertirnos, por encima de todo, para divertirnos y para compartir una afición, para tener a alguien que nos escuche. Que imaginaos que yo ahora me pongo a mi mujer a contarle toda esta película de meteorología, se ha suicidado hace 3 horas. Lo que hacemos es eso, es decir, pues, me alucina esto y de repente he encontrado un colectivo, hemos encontrado un colectivo en su momento en el foro y ahora en Twitter tal, que habla de lo mismo que nosotros y compartimos esa opinión, o sea, esa afición y ya está. Es un poco así como reflexión final que se me ha ocurrido. Bueno, pues muchas gracias y nada, gracias por estar aquí. Yo, antes que nada, igualmente, insisto en agradecer tu aportación. Ha sido un placer, la verdad. Se han dicho, creo que, tal como dices también, se han dicho cosas muy interesantes. Y un placer y espero que no sea la última vez que seguro nos veamos. Seguro que no. Pues aquí estamos para lo que queráis y como os decía, seguimos compartiendo esta afición tan bonita.